Vamos entonces con nuestro tercer vídeo. Espero que sigáis despiertos. Por lo menos podéis descansar un poco entre un vídeo y el otro. Vamos a ver. Seguimos con el libro de Keller y con... os recuerdo que hemos empezado por la conciencia natural, que la mencionaba Hessen, como esa reacción espontánea del intelecto, sin mucha reflexión, eh, que correspondería, vais a ver más tarde, a una especie de realismo ingenuo. Eh, entonces yo digo, claro que el sol se mueve, claro que las cosas, la sangre es roja y el agua del mar es azul o verde. Eh, entonces no hay ningún tipo de reflexión o de cuestionamiento, de crítica. Y se supone que todo va bien hasta que yo no me encuentro a Galileo, por ejemplo, o no me encuentro a alguien que dice, pues no es, el mar no es verde, sino que es gris. Eh, Como nuestro coche, por ejemplo, de la comunidad donde estoy, siempre está el debate de que si es azul o es gris. Eh, y es ahí donde ya encontramos que cuál es la justa adecuación entre el entendimiento, entre el intelecto y la cosa. Eh, Justamente eh, empezando de la conciencia natural está la formulación tomística, aristotélico-tomista, de la verdad como adecuación entre intelecto y cosas, y a partir de ahí pues reflexionamos. Dice entonces Keller en este cuadro aquí rojo, la teoría del conocimiento, un pequeño paréntesis, como veis hay dos paginaciones en el libro de Keller, 119 aquí y 146 aquí. La que vamos a seguir es la de abajo, que es la de la edición española, mientras que esta es porque Keller es un autor importante y eso es una referencia al original alemán. Bueno, solo para que lo sepáis. Bien, entonces dice, la teoría del conocimiento se concentra más bien en el otro significado de verdadero, en la teoría clásica de la adecuación, como adecuación del intelecto a la cosa. Y ahora esta formulación me interesa porque le empieza a poner pegas Keller. O sea que la conciencia natural viene puesta en cuestión. Pero ahí está precisamente la debilidad de la teoría, y es que en dicha fórmula no queda claro qué es lo que ahí se entiende por intelectus y por cosa, en la fórmula en sí misma. Después, si vamos a ver las formulaciones tomistas, o de Santo Tomás más bien, en concreto, vemos que Santo Tomás tiene una idea bastante clara de lo que es el intelecto, de lo que es la cosa, y de hecho es a partir de ahí que desarrollamos nuestra noción de verdad. Es profundizando en lo que significa intelecto, cosa, pero también adecuación. Eh, Vamos a ver. Y es que en dicha fórmula no queda claro qué es lo que ahí se entiende por intelecto y por cosa, ni cómo hay con concebir esa adecuación o ajuste. Se adecua, por ejemplo, la inteligencia cuando ve una conexión al contenido conocido, y en el caso de que no lo haga, hay una visión falsa. Eh, Dado que en la formación clásica de la teoría de la adecuación o correspondencia, estas cuestiones quedan al menos flotando, si es que incluso no se impone una respuesta inexacta, dicha teoría aparece como insatisfactoria. O por lo menos podríamos decir que si adoptamos esa teoría, que me parece siempre de todos modos un buen punto de partida, si adoptamos esa teoría, hay que empezar definiendo qué significa intelecto, qué significa adecuación, y qué entendemos por cosa. Pues es a partir de aquí que podemos tomar también la propia reflexión de Alejandro Llano, eh, que él, digamos, toma la formación de Tomás. Os invito a que leáis el texto de Alejandro Llano con citaciones largas, muy interesantes, del propio Tomás de Aquino, del De Veritas o de la Suma Teológica, la parte más filosófica de la Suma Teológica, obviamente.
Y entonces vamos a ver qué dice Alejandro Llano. Para dar una visión, estamos en la página 132, eso es. Para dar una visión actual de la filosofía de la verdad, habría que tener en cuenta que algunas ideologías modernas y contemporáneas entienden la verdad como referida sobre todo a la inteligencia práctica, que además tiende a reducirse a una imagen técnica. Como veis, Llano aquí dice, las actuales teorías o las ideologías modernas y contemporáneas sobre lo que es el concepto de verdad tienen que ver con la noción de intelecto, sobre todo a la inteligencia práctica que además tiende a reducirse a una imagen técnica. El variado programa de tipos de verdad, que profundizaremos en el próximo vídeo, ofrecido en la concepción clásica, va perdiendo su carácter analógico para estrecharse en un planteamiento mucho más rígido. Ya Descartes contraponía al antiguo saber libre y descomprometido una filosofía que habría que convertir al hombre en dueño y posesor de la naturaleza. Entonces aquí vamos a ver una noción de intelecto como particularmente activo y influyente en las cosas. Entonces aquí hay una formulación que a mí me parece interesantísima. Dice, mientras que el pensamiento clásico considera que en el conocimiento intelectual hay un elemento no de mera pasividad, sino de pura contemplación receptiva, de oído atento al ser de las cosas, según la expresión de Heráclito, la actitud característica de la modernidad es decididamente operativa y transformadora. O sea que la modernidad, con la revolución, digamos, científica y más tarde también social, mucho más tarde, más de la época contemporánea, vemos que el hombre tiende a relacionarse con las cosas no desde esta actitud contemplativa, casi de asombro, sino más bien de una actitud de poder y de control. Entonces, dice, Kant llega a afirmar que el conocimiento intelectual es un mero hacer, ein bloßes Tun, Tun de hacer, ¿no? Y Marx mantiene que la cuestión de la verdad, si se independiza de la práctica, es trivial. Entonces, hemos visto ya en Kant que para él, obviamente, hay la verdad reside en el entendimiento, pero de manera a priori, sin una relación clara con las cosas. Claro que esa es una perspectiva metafísica. Metafísica, epistemología. Siempre estos dos están conectados. Entonces, y Marx, pues obviamente relaciona la cuestión de la verdad a la praxis, a la actuación en el mundo, que es una relación muy interesante, porque en el fondo nos está diciendo que verdad y justicia, verdad y un mundo mejor para todos tienen que estar conectados. Pero hay que tener atención, porque podemos al final descuidar el aspecto de la verdad que se encuentra también en las cosas. Por eso nosotros hablamos de verdad como adecuación y no como siendo, estando únicamente en el intelecto, ni estando únicamente en las cosas. Es algo parecido al origen del conocimiento, pero no exactamente lo mismo. Entonces
sigue después Alejandro Llano. Después de haber hablado de esta relación, es muy interesante esto que dice. En el pensamiento clásico, aquí se refiere al antiguo y al medieval, considera que en el conocimiento intelectual hay un elemento no de mera pasividad, sino de pura contemplación receptiva. Entonces hay una relación de asombro con las cosas y de una claridad de que el hombre también, y su intelecto, también necesitan de las cosas para saber qué es el hombre. Y por eso nosotros no nos concebimos sin la tierra, sin la casa, sin la familia, sin el tiempo en cuanto a las estaciones. Ahora me refiero al tiempo como noción de año o de días, sino la sucesión misma de las estaciones, por ejemplo, el cambio de la naturaleza. Entonces es muy interesante que hablemos, que sea necesario hablar del intelecto en un cierto asombro con las cosas. Bueno, esto es para decir que se puede hablar así o no. Podemos hablar más de un punto de vista, digamos, pragmático, como hará Marx, o hablar de un punto de vista también contemplativo, no solo pragmático. En el fondo, digamos, el objetivo de esta reflexión que estoy haciendo ahora en este tercer vídeo es de ver la necesidad de profundizar en cada una de esas cosas. Intelecto, cosa, y también la cuestión de la adecuación. Entonces, ¿qué significa eso de adecuación? Es adecuado que nuestra relación con las cosas, por ejemplo, destruya el medio ambiente. A lo mejor no es una relación adecuada. Es adecuado que la relación del intelecto con las cosas lleve a grandísimas injusticias sociales. A lo mejor entonces no estamos en la verdad, no estamos en una relación adecuada. Y por eso también hay que hablar de la cuestión de la adecuación. Entonces, hablar del intelecto. ¿Es algo solo activo, transformador de las cosas? ¿O algo totalmente pasivo? Hablar de las cosas en sí mismas, de su ser. Ya no habla en muchos aspectos de las cosas y de la necesidad de que el hombre se encuentre o se dé cuenta de que está orientado de alguna manera al ser de las cosas, a la belleza y a la utilidad y a la bondad de las cosas mismas. Y por eso el asombro de lo que os hablaba. Y también en la cuestión del intelecto, aquí también hay otro punto que es que nosotros tendemos a compartir en cierta medida lo que es nuestro intelecto. Yo os estoy hablando en español y eso es un elemento intelectual, racional, compartido con toda una comunidad de millones de personas en todo el mundo. No es que cada uno habla su español de una manera totalmente original, porque entonces sería una persona, un idioma. Pero claro, en una lengua hay una serie de conceptos, definiciones, y eso significa que es una herencia compartida de intelectualidad, y eso va a tener también su importancia. La adecuación del intelecto a la cosa tiene que ver también con cómo se ha formado este intelecto a nivel social y a nivel, digamos, de comunidad. Y bien, esas son las problemáticas que vamos a ver ahora en los vídeos 4 y 5, que es la cuestión de la verdad lingüística, la coherencia y el consenso.